Imagínense esto, el gobierno, ya sea por algo que hace o por algo que deja de hacer, causa un daño. La pregunta es, ¿y ahora qué? Bueno, de eso vamos a hablar hoy, de un concepto que es fundamental para la vida en sociedad, la responsabilidad del Estado. A ver, vamos al grano. ¿Se puede demandar al gobierno? Así, sin rodeos. Y la respuesta corta es, sí, claro que se puede. Pero lo interesante, lo que de verdad importa, es el cómo y el por qué. Ahí está la clave de todo, y es lo que define a un verdadero Estado de Derecho. Pensemos en cosas que pasan todos los días, ¿no? Un semáforo que no funciona y ¡pum!, un accidente. O imaginen que a un negocio, de la nada, le quitan la licencia sin una buena razón. No son cosas menores, son ejemplos perfectos de daños donde uno se pregunta, bueno, ¿y aquí quién se hace responsable? Bien, entonces metámonos de lleno en el tema. Empecemos por la base de todo. ¿Qué es lo que ocurre, legalmente hablando, cuando el Estado causa un perjuicio? Y aquí tenemos la definición de manual, pero es importantísima. La responsabilidad del Estado es, básicamente, su obligación legal de reparar los daños que causa. Y ojo con esto que es lo más importante. No es solo por su actividad, sino también por su inactividad. O sea, responde tanto por lo que hace como por lo que debía hacer y no hizo. Ahora, uno podría pensar que esto siempre fue así, ¿verdad? Pues no, para nada. La idea de que el Estado tenga que rendir cuentas es bastante nueva. Para entenderlo bien, hay que hacer un viajecito en el tiempo y ver cómo evolucionó todo esto. Antes, la regla era otra. Reinaba un principio que suena a otra época. El rey no puede hacer mal. ¿Y qué significaba eso? Pues que el rey, o sea, el Estado, era intocable. No se le podía pedir cuentas de nada. Estaba literalmente por encima de la ley. Imagínense. Pero por suerte las cosas cambiaron, y aquí vemos esa evolución. Pasamos de esa idea de un rey intocable a lo que conocemos como el Estado de Derecho. Ahí es donde nace el concepto de que el poder tiene que responder por lo que hace. Y ese camino nos lleva hasta hoy, a las constituciones modernas, como la de Bolivia del 2009, que ya no lo ven como una idea, sino como un derecho fundamental, el derecho a la reparación. Ahora esto se pone más interesante, porque no todos los daños son iguales y por lo tanto la responsabilidad del Estado tampoco lo es. La ley es muy específica aquí, así que vamos a desglosar los diferentes tipos de responsabilidad para entenderlo a la perfección. A ver, esta primera distinción es fascinante. Tenemos actos ilícitos y lícitos. Que el Estado responda por algo ilegal, como una detención que no corresponde, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pero atención a esto, el Estado también puede ser responsable por algo que es totalmente legal. Por ejemplo, expropiar un terreno para construir una carretera es legal, pero si eso le causa a una persona un daño tremendo desproporcionado, el Estado igual tiene que responder. Luego tenemos otra división clave, la responsabilidad por acción y por omisión. Es decir, el Estado responde por lo que hace. Pensemos en una obra pública mal hecha. Pero también responde por lo que no hace. Si tenía el deber de actuar y no lo hizo, como por ejemplo, no poner una señal de peligro en una carretera, también es responsable del daño que eso cause. Y por último, una diferencia un poco más técnica pero crucial. La responsabilidad subjetiva frente a la objetiva. La subjetiva es cuando hay que demostrar que alguien cometió un error, que hubo culpa o negligencia de un funcionario. La objetiva, en cambio, es diferente. No importa si alguien se equivocó o no, se basa en el riesgo. Si el Estado tiene una actividad peligrosa, como manejar una represa hidroeléctrica, y esa actividad causa un daño, es responsable y punto. El simple hecho de crear el riesgo lo hace responsable. Bueno, entonces, ya sabemos los tipos de responsabilidad que hay. Pero en la práctica, ¿qué se necesita para demostrar que el Estado es culpable? ¿Cómo se arma un caso? Hay que cumplir con unos requisitos muy claros. Vamos a verlos. Son 4 elementos, como una receta. Primero, tiene que haber un daño real, algo que se pueda medir. Segundo, ese daño tiene que venir de algo que el Estado hizo o dejó de hacer. Tercero, tiene que haber una conexión directa, un nexo causal, como dicen los abogados, entre la acción del Estado y el daño. Y este suele ser el punto más complicado de probar. Y cuarto, la persona que sufrió el daño no tenía por qué aguantárselo, no era su obligación legal. Ok, ya vimos toda la parte técnica, toda la estructura legal.
Pero ahora vale la pena dar un paso atrás y preguntarnos, ¿por qué todo esto es tan, pero tan importante? ¿Cuál es el fondo de la cuestión? Porque miren, esto no es solo teoría legal o un debate filosófico. Está escrito en la ley y en la más importante de todas. La Constitución de Bolivia, por ejemplo, lo dice con todas sus letras en el artículo 113. Si se vulneran los derechos, las víctimas tienen derecho a indemnización y reparación. No es un tal vez o un favor, es una garantía constitucional. Entonces, para resumir, la responsabilidad del Estado es, ni más ni menos, uno de los pilares de un Estado de derecho. Es lo que asegura que nadie, pero nadie, ni siquiera el gobierno, esté por encima de la ley. Es la herramienta que permite a la ciudadanía buscar justicia y obligar al poder a que rinda cuentas, por lo que hace y por lo que no hace. Y con esto cerramos, pero con una reflexión que queda flotando en el aire. Una cosa es que la ley diga que el Estado es responsable, y otra muy distinta es que lo sea en la práctica. Entonces la gran pregunta es, ¿qué hace falta para que esa responsabilidad que está en el papel se convierta en una realidad para la gente? Gracias por acompañarnos en este recorrido.